Hola, hola, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Estoy aquí saludándote nuevamente, espero en Dios pues que estés bien, que todo te haya salido bien en este día que Dios nos regaló. Ahora bien, pues yo te doy la bienvenida a mi mesa espiritual, donde estamos hablando, ¿verdad? Estamos desarrollando una serie que se llama ¿Cómo vencer la carne? ¿Verdad? ¿Cómo vencer la carne? Y en este momento pues vamos a iniciar, pero vamos a orar primero, ¿verdad? Para que sea Dios tomando el control de todo lo que se va a hablar aquí. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos de nuevo aquí, Señor, porque tú así lo permites, porque tú así lo quieres, porque tú eres bueno, Señor. Y nos das esta oportunidad para poder compartir esta palabra. Te ruego, Padre mío, que seas tú obrando en los corazones de las personas que me están escuchando en este momento, que seas tú preparando este corazón como tierra fértil para que esta semilla, Señor, que sea sembrada ahora en esos corazones, puedan dar ese producto deseado del Espíritu a través en ellos. Que la palabra que sale por mi boca haga esa función, cumpla este objetivo por el cual está siendo enviada en este momento, Señor. Sé que eres tú, te ruego, Padre mío, que seas tú, que utilices mis labios, que utilices mi boca, Señor, que no se diga palabra por mi propia cuenta, sino toda aquella que tú quieras que se pronuncie. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te doy la bienvenida nuevamente. Y como te mencionaba, estamos estudiando una serie que se llama ¿Cómo vencer la carne? Bien, hablábamos el día de ayer, dimos comienzo a esta serie y hablábamos el día de ayer de dos caminos, ¿verdad? Hablamos del camino angosto y el camino ancho. Y ya estamos hablando que en el camino ancho ahí cabe de todo, ¿verdad? Ahí hay un libertinaje completo. Pero el camino angosto, además del equipaje, que nosotros podemos venir y sacarlo para que no nos sirva de peso, ¿verdad? Y que también no nos sirva de obstáculo para poder cruzar esa puerta y guiarnos por ese camino. También ese camino angosto nos representa todos aquellos procesos que nosotros cruzamos. ¿Cómo así? Bueno, quiero recalcar esto, quiero abonarle este aspecto a eso del camino angosto, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando tú estás pasando por esos procesos, no se trata tanto de que tú tienes que venir y despojarte, sino que realmente cuando pasas por el proceso hay cosas de ti que se caen. Es como cuando sacudimos un árbol, ¿verdad? Y tiene ese árbol esos frutos que están dañados, ¿verdad? Entonces cuando el árbol se estremece, entonces esos frutos dañados caen, esos frutos podridos caen y quedan verdaderamente los frutos que están buenos. Entonces así mismo es con cada uno de nosotros. Cuando vamos cruzando por ese camino angosto, no solamente significa que debemos de despojarnos de todo lo que nosotros se nos dificulta para poder accesar a esa puerta angosta, porque el camino es angosto, la puerta también es angosta y obviamente no cabemos con todo ese equipaje que podemos cargar, pero hay que despojarse y también así en el proceso vamos perdiendo ciertas cosas. Perdemos cosas, perdemos a personas que se alejan de nosotros, ¿verdad? Y siempre hay algo que se desprende, ¿verdad? De cada uno de nosotros y vamos ya siendo pues listos para poder llegar a ese lugar. Ahora, hay alguna formulita por aquí, ¿verdad? Que yo me he diseñado y es que hablamos también de las vírgenes, ¿verdad? Y eso representa la llenura del Espíritu Santo y de la iglesia, el estado de la iglesia de cómo Dios la requiere y es una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y santa. Entonces podemos nosotros venir y hacer esto ya de una manera más concreta, más así corta, y es que podemos decir que la limpieza, porque el traspasar los caminos, ¿verdad? El traspasar el camino angosto significa sí una limpieza, ¿verdad? Es una limpieza en nuestro espíritu, porque no podemos pasar con las obras de la carne, no podemos pasar por ese camino, no podemos permanecer en ese camino si estamos ejecutando las obras de la carne. Entonces tiene que haber una limpieza y no nos podemos saltar ese paso, porque primero para llenar algo o para poder recibir algo tenemos que limpiar, ¿verdad? El recipiente. Así como cuando tú vas a tomar agua, no puedes tomar agua en un vaso sucio,
tienes que limpiarlo, tienes que lavarlo y después lo llenas de agua para poder beberla. Asimismo es nuestro cuerpo. Primero es despojado de todo lo que es las obras de la carne que son desagradables a Dios, es una limpieza. Y después de la limpieza viene la llenura del Espíritu Santo, porque ya puede estar, ya lo que ocupaba espacio, que es aquellas obras de la carne, aquellos pecados que a Dios no le agradan, entonces ya puede venir y llenarse del Espíritu Santo. Y cuando nosotros obtenemos esa llenura del Espíritu Santo, entonces sí podemos venir y obtener el resultado final, que es el estado que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga y santa. Hasta entonces podemos lograr eso. Amén. Bien, ahora el tema que vamos a tratar este día, después de este breve repaso, ¿verdad? El tema de ahora es acciones que Dios aborrece. Acciones que Dios aborrece. Y es muy cierto que nosotros no podemos venir y quitar un problema si no conocemos cuál es ese problema. Igual cuando se enfrenta a alguien a una batalla, tiene que conocer al adversario. Tiene que conocer a ese enemigo al cual se va a enfrentar para ir ya capacitado de cómo va a llevar esa batalla. Entonces, así mismo nosotros vamos a hacer en este punto, y es que debemos de conocer aquellos aspectos que a Dios le desagradan, que son obras de la carne, las cuales tienen que morir para poder obtener ese objetivo que es ser una iglesia gloriosa, porque ese es el propósito, ese es el final, ese es el objetivo que se debe de alcanzar, ¿verdad? Tener esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y santa. Amén. Entonces, para ello, pues tenemos que conocer cuáles son, ¿verdad? Esas acciones que a Dios le desagradan. Aquellas acciones que a Dios aborrece. Y para ello vamos a ir a Romanos 6:6, como vamos a iniciar con esta cita. Romanos 6:6 y dice así: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces aquí nos está explicando en el libro de Romanos 6, ¿verdad? Que cuando Jesús murió, él se hizo pecado, ¿verdad? Jesús siendo santo, un cordero sin mancha, ¿verdad? Él se hizo santo, él se hizo pecado porque llevó nuestros pecados a la cruz. Y ya habíamos hablado otras veces que cuando él fue crucificado, nosotros también estábamos siendo crucificados juntamente con él, porque él tomó nuestro lugar en esa cruz. Él pagó ese precio por cada uno de nosotros. Entonces aquí nos dice el libro de Romanos, ¿verdad? Que debemos de saber eso, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. El viejo hombre lleno de pecado, el viejo hombre lleno de malas mañas, el viejo hombre, ¿verdad? Que está haciendo esas actitudes, esas acciones incorrectas. Ese viejo hombre es el que fue crucificado en esa cruz juntamente con Jesús. Ahora bien, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Acordémonos que cómo sufrió nuestro Señor, cómo fue destruido su cuerpo, cómo le maltrataron, cómo le pusieron esos azotes, ¿verdad? Nosotros podemos ver, y bueno, los que hemos visto esa película, creo que todo el mundo, la mayoría lo ha visto, esa película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Se asemeja bastante, ¿verdad? Según las descripciones de los instrumentos que ocuparon para venir y latigar a Jesús, ¿verdad? El cuerpo, así como se ve allí, como lo expresaron, se parece mucho, se asemeja mucho, y lo podemos deducir ¿por qué? Por los instrumentos que exactamente este productor, ¿verdad? Vino y se investigó muy bien, ¿verdad? Cuáles son los instrumentos que se utilizaron para poder venir y ejecutar esa película, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros decir que más o menos cuando nosotros vemos esas imágenes, podemos decir que así es como nuestro Señor Jesucristo sufrió. Quizás más que eso, ¿verdad? Porque eso nada más es una actuación, pero quizás más que eso fue como lo que él sufrió. Pero dice aquí, para que el cuerpo sea destruido. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo prácticamente en la carne fue destruido por todos los latigazos que le dieron y por todo
esa carne que se desprendió de los huesos. ¿Y eso para qué sucedió? Porque en eso estaba representando él, que el viejo hombre, el hombre de pecado estaba muriendo, ¿verdad? Allí juntamente, o sea, nosotros estábamos muriendo juntamente con él, porque el cuerpo de pecado representamos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Él es santo, ¿verdad? Y así murió, pero se llevó consigo, él se llevó consigo los pecados de toda la humanidad. Entonces dice acá, para que el cuerpo, dice, de pecado fuera crucificado juntamente con él, para que el cuerpo, amén, fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, esa era la finalidad y me llama mucho la atención esto, que dice que ese cuerpo fue destruido para que nosotros ya no viniéramos y operáramos tras el pecado, ¿verdad? Es como cuando tú agarras una página y te equivocas, estás escribiendo algo y dices, bueno, me equivoqué en esto, vienes, lo agarras y lo rompes, ¿verdad? Y vuelves a tomar otra página y lo vuelves a hacer correcto. Entonces, así mismo es esto, dice, el pecado, el hombre de pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Que nos demos cuenta que hay una vida mejor con Él, que el pecado lo que hace es alejarnos de Él. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron destituidos de la presencia de Dios. Es que Dios no puede respaldar a una persona que esté en pecado. Dios no puede estar en presencia de alguien que insista a estar en el pecado. Entonces, todas esas acciones que nos llevan a ese pecado, ¿verdad? Debemos de eliminarlas. Y esas acciones muchas veces son obras de la carne, ¿verdad? Que son aquellas acciones que nos llevan a venir y fallarle a nuestro Dios. Entonces, ahora como estamos hablando de la serie cómo vencer la carne, pues vamos a hablar acá de unos tipos o unos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos para que nosotros estemos enterados. Estos son algunos, la Biblia puede hablar de muchos más, pero estos son algunos de los cuales voy a mencionar para que nosotros estemos pendientes y de que no vengamos y sigamos actuando de esa manera. Porque el tema dice acciones que Dios aborrece. Y estas son las acciones que nosotros vamos a tratar este día. Acciones que Dios aborrece. Y entre ellas vamos a ir a 2 Timoteo 3:1-2. 2 Timoteo 3:1-2, aunque yo he hecho énfasis aquí del egocentrismo, pero aquí nos habla más, ¿verdad? En este versículo. Dice de la siguiente manera. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Está hablando de aquellas personas y primero vamos a hablar de el egocentrismo, ¿verdad? Que yo le he puesto como eje principal de este versículo. El egocentrismo, una persona, ¿verdad? Que quiere ser admirada, que quiere que todo sea atribuido solo a esa persona, que cree que solamente ese es el eje principal de todo, ¿verdad? Y que nadie más tiene derecho, ¿verdad? A poder venir y asumir algo. Solamente esa persona puede hacerlo, solamente esa persona puede venir y dirigir, solo esa persona puede venir y llamar la atención de todos, solo esa persona puede cautivar la mirada. Él es el eje principal o ella es la eje principal de todo lo que existe, ¿verdad? Entonces es una persona egocentrista, ¿verdad? Y esto pues es aborrecible ante Dios, porque todos tenemos derecho, ¿verdad? Por eso dice ahí, a personas, hombres, amadores de sí mismo, ¿verdad? Amadores de sí mismo, que no le pueden dar oportunidad a otro porque creen que solamente ellos son aptos, solamente ellos son capaces, solamente ellos pueden ejercer lo que están haciendo y nadie más tiene derecho a venir y asumir esa función. Son personas que son egocentristas. Hablamos de personas ávaras también. Aquí está hablando de personas que son ávaros. ¿Qué son los ávaros? Son aquellos que no se conforman con lo que tienen. Tienen bendición de parte de Dios, pero ellos quieren más, tienen familia, pero ellos quieren más, tienen esposa, pero ellos andan viendo la esposa de otro, ¿verdad? Entonces están viendo tantas cosas, esa circunstancia que tal vez tienen la bendición, tienen dinero, tienen esas riquezas o tienen
esa bendición de Dios, pero ellos no se conforman con lo que tienen. Quieren más y más y más. La avaricia es una actitud que Dios aborrece. La gente vanagloriosa, ¿verdad? Que obra y dice, es por mí, ¿verdad? Le roba la gloria a Dios. Esa es la persona vanagloriosa, aquella que cree que las cosas suceden porque ellos existen, ¿verdad? Y no le dan la gloria a Dios de lo que corresponde. Aquellas personas soberbias que no aceptan consejo, como por ejemplo aquellas personas que tienen ya varias experiencia o tienen cierta edad y dicen, ¿qué me va a venir a aconsejar a mí esta persona si yo tengo tanta experiencia en esto? ¿Qué me va a venir a decir esta persona o este niño si yo tengo tantos años de experiencia? ¿Verdad? ¿Qué error es ese? Porque muchas veces cuando tú estás dispuesto a escuchar consejo de quien sea, aún hasta de los niños, tú puedes aprender algo muy importante, ¿verdad? Y es que uno siempre debe estar abierto a poder aprender, porque uno nunca deja de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces debemos de estar siempre dispuestos a aprender, a ver que alguien más nos pueda dar un consejo, ¿verdad? A ver, atender, pero no creernos soberbios, no creernos, así como dice acá esta palabra, sí soberbios, que no atiende, ¿verdad? A que tal vez otra persona le está dando un consejo, sino que se cree que solamente él está haciendo lo correcto. Personas blasfemas. Todo este tipo de personas son las que están en los últimos tiempos, que nos está diciendo acá. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y nos está describiendo el tipo de persona que nos vamos a encontrar en estos días. Las personas que son blasfemas, aquellas que no tienen temor a Dios, no tienen respeto a Dios. Cuando tú vienes y empiezas ¿cómo se llama? A tener esa desconfianza de Espíritu Santo, entonces tú estás blasfemando. Cuando tú vienes a tener cierta desconfianza de lo que es la obra de Dios o de que si Dios ha hecho cierto acontecimiento, entonces tú estás blasfemando el nombre del Señor, ¿verdad? La blasfemia es hablar en contra de algo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? De no creer en Él, hablar en mal de Él, hablar en mal del Espíritu Santo. Dice que la palabra de Dios de que puede perdonar todo pecado, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando tú vienes y dices que todo lo que el Espíritu Santo está haciendo no es obra de Él, sino que se lo atribuyes al demonio, se lo atribuyes al diablo, todo eso es blasfemia, ¿verdad? Entonces, todo eso le desagrada a Dios y hay personas en estos días que van a estar tan fríos, ¿verdad? Que van a estar tan fríos, que van a apostatar de la fe, que van a dejar de creer en Dios, que van a empezar a blasfemar en contra de Dios, van a empezar a hablar en contra de las obras de Dios, ¿verdad? Y qué tremendo es eso, ¿verdad? Pero esa es una señal de que Dios está cerca, ¿verdad? Y que eso se está cumpliendo. Pero hijos desobedientes a los padres, ¿verdad? ¿Cuánto hay de esto ahora? Hijos que no atienden a la voz de un padre, que viene y los padres lo aconsejan para su bien. Yo sé que tú como padre podés entender esto, ¿verdad? Y que uno nunca aconseja a los hijos para que les vaya mal. O sea, uno no quiere que los hijos les vaya mal. Si uno aconseja a un hijo es porque quiere su bien, porque quiere que no pasen esos dolores o esas circunstancias difíciles que tal vez algunos de nosotros hemos tenido que cruzar y que no queremos que pasen esas mismas experiencias. Pero sin embargo, aquí dice que se va a dar eso, ¿verdad? Porque se va a levantar padre contra hijos contra padres, ¿verdad? La nuera contra la suegra, dice ahí la palabra de Dios. Va a haber un gran descontrol, ¿verdad? No va a haber esa armonía entre las familias, porque esa es una señal, ¿verdad? También de que Cristo está a las puertas. Personas ingratas. ¿Cómo puede ser una persona ingrata? Aquella persona que no tiene empatía al dolor ajeno. Aquella persona que viene y no le duele mucho, no le duele en su corazón ver el sufrimiento de otro. Puede ver que el otro está dañado, quizás está hasta llorando, quizás está desesperado, pero esa persona viene y sigue tocando la llaga, ¿verdad? De esa persona para destruirla. Tal vez ve una persona que está ya destruida, pero esa persona no quita el dedo del renglón para seguirla destruyendo. Esa es una persona ingrata. Pero una persona que no permite que otro se levante, una persona que no permite que otro se desarrolle, una persona que viene y se goza, se alegra del dolor de otro,
es una persona ingrata, ¿verdad? Y eso hay, porque también dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. Personas impías. Y esto es lo último, porque impío quiere decir alguien que no conoce a Dios. Y esta es la última descripción que da esta cita bíblica. Una persona impía es aquella que no conoce a Dios. Entonces, si alguien está en el cristianismo y actúa de esta manera, pues entonces yo me atrevería a decir, nunca ha conocido a Dios. Es más, dudaría que hubiera recibido a Cristo en su corazón. Porque el que tiene a Cristo en su corazón tiene amor por los demás. Se duele del dolor ajeno. Llora con el que llora, se ríe con el que se ríe, y el que necesita ayuda le tiende la mano, porque tiene el amor de Dios en su corazón. Si una persona no actúa de esta manera, si una persona se ríe del dolor ajeno, es más, viene y provoca el fracaso de otro, esa persona no ha nacido de nuevo, ese no es hijo de Dios, esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Y hay que decirle a esa persona que le es necesario nacer de nuevo. Es necesario que venga Cristo, que reflexione y que reconozca que está cometiendo un error, ¿verdad? Porque esas son obras de la carne que a Dios le desagrada. Ahora bien, vamos a ver acá otro aspecto. Juan 8:44. Juan 8:44, estamos hablando de la mentira. Wow, ¿cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas personas han mentido? ¿Ok? Nadie puede estar excluido de esto. Y el que me venga a decir a mí que no ha mentido, pues solo con eso ya es mentiroso. Porque sé que más de alguna vez siempre alguna mentira ha salido de nuestra boca. Amén. Aquí no hay nadie que diga que no ha mentido. ¿Ok? Entonces Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Cómo describe la palabra de Dios aquí al diablo, que es el padre de toda mentira? Y habla de que es un homicida. Dice allá en Juan 10:10 que él vino ¿a qué? A matar, hurtar y destruir. Y muchas veces ocupa la mentira para hacerlo. Amén. Quizás el problema es que tú tengas una vida de mentira. El problema es aquí, porque dice que el padre de toda mentira es el diablo. Pero hay personas que mienten con una tal facilidad, no les cuesta, es que así cualquier persona les puede creer, porque les florece esa mentira, ¿verdad? La tienen a flor de piel, como decimos por aquí, que puede hablar con toda naturalidad y está mintiendo. Y a muchas personas los engañan. ¿Verdad? Gente que muchas veces está con una apariencia de piedad, pero está mintiendo, está diciendo cosas para ofender o para dañar a otro. ¿Verdad? Qué tremendo es eso, porque aquí dice que es homicida. La mentira muchas veces se utiliza para matar a alguien. Cuando hablamos mentira contra nuestro prójimo, cuando decimos algo de alguien que no es cierto, podemos matar a esa persona cuando hablamos algo que no es verdad. ¿Verdad? Entonces por eso dice aquí, la mentira, el engaño, ¿verdad? Cuando le hacemos creer a alguien algo que no es cierto, estamos engañándolo, pero estamos también ocasionando una muerte en esa persona, porque qué tremendo es la traición. Qué tremendo es darte cuenta de que hay una persona que te ha traicionado. Qué tremendo es darte cuenta que una persona siempre te ha tenido en un engaño. Qué tremendo es venir y darte cuenta cuando es la verdad y te estás dando cuenta que es lo contrario de lo que tú creías. ¿Verdad? Y que cómo duele eso, ¿verdad? Pero dice acá, bien dice la palabra de Dios, que es un homicida, porque él con esas mentiras, eso es lo que ocupa, ese es el arma del diablo para poder venir y matar las personas a través del engaño y de la mentira. Acciones que no le gustan a nuestro Dios, la mentira, quitémosla de nuestro corazón. Proverbios 23:7, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento es en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Estamos hablando de la hipocresía.
Qué tremendo es la hipocresía, ¿verdad? Cuando estamos riéndonos enfrente a las personas, pero por detrás estamos diciendo un montón de cosas desagradables. Y quiero decirte que nosotros podemos engañar a la gente, pero Dios no, porque Él está con nosotros en todo tiempo. Y Él dice que Él discierne los pensamientos y el corazón. Y yo quiero que tú reflexiones en esto, porque qué tremendo es cuando tú vienes y estás enfrente de las personas y te estás sonriendo y estás diciendo cosas bonitas de alguien de las cuales tú no sientes, ¿verdad? Y más aún cuando volvemos a tocar el engaño, le dices, ven, siéntate a ti, come y bebe. Quiere decir, mira, yo estoy contigo, te hace creer que tienes su apoyo, te hace creer que siempre puedes contar con él, te hace creer tantas cosas, pero al final es mentira. Al final lo que está sucediendo es que está provocando alguna plataforma para hacerte fracasar. ¿Sabías que hay personas que ocupan los medios para hacer fracasar a otros? Eso se llama hipocresía, porque enfrente está tranquilo hablando, riéndose y diciendo un montón de cosas, pero por detrás ha ideado, ¿verdad?, esos planes para perjudicar a alguien. Ha ideado esos planes para matar a alguien en su ministerio o en su vida familiar o en su vida social, como sea. Los proyectos de las personas, los sueños. Hay personas que lo que hacen es que provocan, ¿verdad?, que otras personas no se desarrollen. Provocan que otras personas fracasen. Pero al frente tuyo está bien feliz. Te hacen demostrar otra cosa. Esas son personas hipócritas que no están contigo. Porque dice, y come y bebe, te dirá, pero no está contigo. Te está deseando el mal. Te está deseando el fracaso. Te está deseando que te vaya mal. ¿Verdad? Como dicen, nadie le gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. ¿Verdad? En cara ajena. Pero lo que pasa es de que viene la envidia también enrollada en esto, ¿verdad? Gente que viene buscando el fracaso de otros. Entonces por eso te dice, come y bebe, pero no está contigo y hay que tener mucho cuidado. Aquellas personas que te aconsejan mal, aquellas personas que dicen, mira, yo conozco cómo puedes hacer esto, hazlo de esta manera, así y así, pero lo que están ideando es tu propio fracaso, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con los consejos que se nos dan. Que esos consejos sí los podamos aceptar, pero que Dios nos dé el discernimiento para poder ver si ese consejo realmente nos va a ayudar a alcanzar el propósito de Dios, si realmente ese consejo nos va a servir para avanzar en lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. Pero si ese consejo nos va a hacer perder todo lo que Dios tiene para nosotros, pues no hay buen consejo. ¿Sabías tú que hay personas que aconsejan para que otro se aleje de lo que Dios ha destinado a su vida? Hay gente que aconseja así, con apariencia de que está bien, con apariencia de piedad. Viene y le dice, no, mira, yo sé cómo puedes hacer esto. No, mira, hazlo de esta manera. Pero por detrás lo que quieren es quitarlo del camino para colocarse él o ella. Hay gente que hace eso, que te aconseja mal. Por eso aquí estamos hablando de lo mismo. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo, porque te está dando los malos consejos. ¿Para qué? Para hacerte fracasar y colocarse en su lugar. Amén. Mucho cuidado con eso. Y estas son obras de la carne, obras que la gente tiene, obras que a Dios no le agradan. Allá en Números 12:1-2. Números 12:1-2. Vemos aquí a dos personas que hablaron de un líder. Estamos hablando de los rumores, ¿verdad? Estamos hablando de las murmuraciones. Yo creo que conocemos todo esto. Dice allá, Números 12:1-2, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y le dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Estamos hablando de los celos ministeriales, ¿verdad? Esos celos ministeriales que nos tiene a todos así, ¿verdad? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué esta persona? Esta persona no está apta, esa persona me cae mal, esta persona aquí, esta persona allá. Y venimos y queremos cuestionar lo que Dios está haciendo. Y ahí podemos leer el capítulo. Y él dice ahí, Jehová, pues yo voy a hablar cara a cara con Moisés y yo me voy a mostrar a Moisés porque él es el que he escogido. Ahí habla todo eso el Señor, ¿verdad? ¿Y qué sucedió después?
lo que sucedió fue que le colocó una enfermedad a Miriam, le dio sarna, le dio, lepra, le dio lepra, porque por andar murmurando del siervo de Dios, por andar murmurando del líder que Dios había escogido, ¿verdad? Para poder estar al frente de ese pueblo. Los celos ministeriales, ¿por qué solamente por Moisés habla? Decía ahí, porque acaso solamente por él, que no puede hablar por nosotros, ¿verdad? Él quiso hablar, nosotros podemos ver ahí más atrás, Jehová Dios les dijo, santificaos, porque yo me voy a presentar ante ellos, allá en el monte, ¿verdad? Y ellos que dijeron, no queremos hablar con él, mejor habla tú, Moisés, con él y después nos transmites lo que Dios está diciendo. Ellos mismos rehusaron hablar con él, con Dios. Tuvieron ese temor. Más que temor, ¿sabes qué era? Que no querían santificarse, querían vivir sus vidas liberales así como hoy en día. Nadie quiere santificarse. Todos quieren ver su vida liberal, estar cómodo con sus acciones, estar cómodo con su pecado. Se molestan con alguien que venga a hablar de pecado, se molestan con alguien que le venga a decir, mire, esas actitudes están incorrectas. Se enojan con ese tipo de palabra. ¿Por qué? Porque le están tocando la llaga de la enfermedad. Y esa llaga de la enfermedad tiene que ser curada. Pues ellos escogieron eso, ¿sabes por qué? Porque escogieron que mejor hablara Moisés con ellos. Porque ellos no se creían capaces de santificarse. No se creían capaces de estar aptos para que la presencia de Dios estuviera con ellos. Y así pasa hoy en día. Hay gente que no quiere compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque no quieren pagar un precio. No quieren venir y santificarse para Él. Y el Señor eso es lo que está viendo hoy en día, ¿verdad? Hay que matar la carne. Hay que matar la carne para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas y pueda operar por medio de nosotros. Puede operar por medio de nosotros en estos postreros días como Él anhela hacerlo. Pero para eso hay que matar la carne. Amén. El Señor insiste en eso. Hay que matar la carne. Las murmuraciones no nos traen nada bueno. Las murmuraciones, cuando tú estás hablando de tu prójimo, estás hablando de ti mismo. Quiero que lo sepas. Cuando tú estás hablando de tu prójimo, estás hablando de ti mismo, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y si tú no estás de acuerdo en lo que tu hermanito está haciendo, pues ora, pero no critiques. Y muchas veces murmuramos y no sabemos por qué está pasando las circunstancias. Muchas veces criticamos, señalamos y no sabemos cuál es el motivo, por qué él está operando de esa manera o por qué ella está actuando así. Es gran error que tenemos de juzgar cuando el único juez es nuestro Dios. No conocemos el trasfondo de lo que está pasando en la vida de otro, pero sí podemos criticar, murmurar y muchas veces hasta dejar en mal a esa persona con otros. Y no sabemos por qué está ese proceder. Hay muchas personas que están así. Mira, es lamentable y es doloroso ver noticias de cómo hay ministros, pastores, personas que se han quitado la vida. ¿Por qué crees tú que es eso? Mucha presión. No, si es que no creas, no es fácil estar en un momento de proceso difícil. Yo creo que todo aquel que ha pasado por esas circunstancias pagando un precio me puede entender lo que estamos hablando ahorita aquí. Pero aquellos que han pasado esos momentos difíciles, que han tenido familiares en cama con gravedad, aquellos que quizás han tenido personas que sean personas que están extraviadas, ¿verdad? Aquellos que tienen personas